Hoy les quiero hablar de la historia de la redención como un marco para la cosmovisión cristiana. Un autor y teólogo llamado Albert Mohler dijo: ser humano es pensar y pensar es operar dentro de una cosmovisión. Y algo muy importante es que todos tenemos una cosmovisión. La cosmovisión o nuestras cosmovisiones funcionan como anteojos para la mente, que moldean y colorean todo lo que vemos, llaman nuestra atención sobre ciertos asuntos, mientras filtran o excluyen otros. Y a medida que nos estamos relacionando con otras personas, ellas también nos imparten lo que creen acerca de la realidad que los rodea. De manera que nuestras creencias se moldean con los aportes de nuestros padres, amigos, maestros y mentores, pero también con lo que vamos absorbiendo de la cultura que nos rodea en el transcurso de nuestra vida, de la televisión, del cine, de la música, de los libros, de las redes sociales, etc. En otras palabras, una cosmovisión es el conjunto de supuestos o presuposiciones que sostiene una persona consciente o inconscientemente acerca del mundo y de su funcionamiento. En otras palabras, acerca de la realidad. Las cosmovisiones perfilan las decisiones que tomamos y la manera en la que vivimos. Un autor lo explica de la siguiente manera: en la recámara de la mente se hallan ocultas las presuposiciones que determinan la manera como percibimos la realidad, en qué hechos nos fijamos y cómo juzgamos su importancia y sus méritos. Esos supuestos ocultos determinan lo que creemos que es real y verdadero, lo que creemos que es recto e incorrecto, lo que creemos que es bueno y hermoso. Las cosmovisiones, hermanos, son importantes, en parte porque nos ayudan a responder las grandes preguntas de la vida. ¿Existe Dios? ¿Cuál es el origen de todo? ¿Quién soy yo y cuál es el propósito de mi vida? ¿Cómo debo vivir en este mundo? ¿Tiene finalidad la historia o carece de sentido? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Por qué hay tanto dolor y sufrimiento en el mundo? Y estas preguntas, de una u otra manera, en el transcurso de lo que estaré enseñando, les iré respondiendo. Y es que la cosmovisión de cada uno de ustedes conforma literalmente quiénes son ustedes. Por lo tanto, es fundamental que si son seguidores de Cristo, su cosmovisión esté arraigada en la verdad bíblica. Porque de lo contrario, la cultura en la que ustedes viven va a moldear sus creencias y por lo tanto va a dirigir sus decisiones y va a guiar sus acciones, va a guiar su vida. Una cosmovisión entonces determina los valores y nos ayuda a interpretar la realidad del mundo en el que vivimos, ordena nuestras prioridades, separa lo que es valioso de lo que no lo es. Por lo tanto, la cosmovisión se transfiere directamente a la vida práctica. En otras palabras, las ideas tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias. Podemos comparar de esta manera una cosmovisión con las raíces de un árbol frutal. Ustedes ven un árbol frutal en la calle, en el campo, en su jardín, pero no pueden ver las raíces porque están ocultas debajo de la tierra. Sin embargo, determinan el fruto que van a producir. En Mateo 7, 15 al 20, Jesús dijo lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí, entre otras cosas, Jesús nos está asegurando que hay una conexión directa entre las ideas, es decir, las raíces, lo que no vemos, y el resultado o consecuencia de esas ideas en la vida cotidiana, es decir, el fruto. Si nuestras raíces están conformadas según la verdad de Dios, el fruto de nuestra vida va a reflejar esa verdad y supondrá una añadidura buena, positiva, que influenciará en el mundo.
Por otro lado, si nuestra vida es consecuencia de raíces deformadas por la mentira, nuestro fruto será más de lo mismo. Mentira sin valor alguno, solo apto para ser desechado. De esta manera, nuestras raíces son esos supuestos y presuposiciones que conforman nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver la realidad e interpretar la realidad. Las ramas pueden representar aquellas diferentes áreas de nuestra vida, el área laboral, el área familiar, ministerial, y los frutos son aquellas acciones que llevamos a cabo en cada una de esas áreas. Pero esas acciones que llevamos a cabo en cada una de esas áreas van a estar determinadas siempre por nuestra cosmovisión. Entonces, al igual como les dije antes, que el que mira un árbol frutal no ve sus raíces, nuestra cosmovisión existe debajo de la superficie de nuestra vida. Pero también nuestra cosmovisión produce un fruto que reúne las mismas características de la raíz. Una cosmovisión contaminada, basada en mentiras, va a producir frutos destructivos que afectarán no solo nuestras vidas, sino la vida de aquellas personas que nos rodean. Pero una cosmovisión sana, basada en la verdad de la Biblia, va a producir frutos beneficiosos. Si queremos estos frutos beneficiosos para la vida, no solo de nuestra familia, sino que de la cultura que nos rodea, de la sociedad que nos rodea, debemos partir de una cosmovisión cristiana bíblica. Cuando acudimos a Cristo, empezamos a pensar cristianamente y de manera progresiva nos vamos revistiendo de la mente de Cristo, ya no de la mentalidad de la cultura que nos rodea. Quiere decir que el proceso de renovación de nuestra mente dura toda la vida. Pero esta renovación solo se puede hacer a través de toda la Escritura. Por eso que este día, en lo que me queda de tiempo, mi meta es convencerlos de lo siguiente. La cosmovisión cristiana bíblica se inicia, perfecciona y consuma en Jesucristo, el Logos encarnado. Él es el creador y sustentador de todas las cosas, pero también es nuestro redentor y restaurador. Por lo tanto, solo en Él se puede interpretar verdaderamente la realidad. Y para enseñar a las personas a quienes servimos, a las personas a quienes discipulamos, a interpretar la realidad conforme a la verdad, debemos de partir enseñando que la cosmovisión cristiana se enmarca en la autorrevelación de un Dios soberano que ha dado origen a todas las cosas y es quien dirige la historia. La gran historia de la redención, que consiste en centrar todas las cosas en Cristo para su propia gloria. De esta manera, podremos, a medida que respondemos a distintas preguntas que surgen desde una perspectiva bíblica, formar en las personas a quienes discipulamos criterio para que aborden cada tema a través de la historia de la redención. Que para efectos de estudio práctico, esta historia de redención la vamos a abordar en 4 puntos, en 4 escenas. Siendo la primera de esta escena la creación, luego de eso la caída, la redención y la consumación. Y vamos a comenzar por la primera de ellas. Vamos a comenzar hablando de la creación. Toda cosmovisión tiene un comienzo, sin excepción. Cada cosmovisión debe dar cuenta de cómo el cosmos llegó a existir y debe responder cuál es el significado de esa existencia. La Escritura narra la historia del desarrollo del plan y los propósitos de Dios para redimir a la humanidad y que Dios sea glorificado. Y comienza diciendo en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De esta manera entonces la creación constituye el punto de partida para nuestro entendimiento del cosmos y de nuestro lugar en él. La explicación directa de la Biblia para la existencia de todas las cosas se remonta a la intención de Dios de crear el cosmos como el teatro donde Él va a presentar su propia gloria. En la Biblia vemos que como creador Dios asume la responsabilidad de su creación. Dios no deja su creación a la deriva. Y además el creador permanece directamente involucrado en su creación, gobernando sobre todos los tiempos, lugares y autoridades. La Biblia también aclara que el creador está complacido con lo que Él ha creado. Dios, habiendo creado todo lo que existe, declaró que su creación era buena.
Y este veredicto sobre la creación viene siendo entonces una refutación directa a cualquier manera de pensar, a cualquier cosmovisión que niegue la bondad de la creación o que dice que el mundo material es malo, porque el mundo material es creado por Dios. Al mismo tiempo, la Biblia condena cualquier adoración a la naturaleza como un fin en sí mismo, porque la naturaleza no existe para ser adorada. La naturaleza existe para la gloria de Dios. En Génesis 1 y 2 vemos que la creación de los seres humanos es el clímax de la narración de la creación. Habiendo creado todo lo demás que existe, Dios coronó su creación cuando creó a los seres humanos como una criatura singular hecha a su imagen y semejanza, como lo vemos en Génesis 1, 26 y 27. De esta manera, la Biblia revela clara e inequívocamente que los seres humanos somos criaturas especiales. Las únicas criaturas hechas de imagen y semejanza de Dios. Incluso cuando enfrentamos esfuerzos contemporáneos para destronar a la humanidad desde una posición de privilegio dentro de la creación, cuando se le quiere dar más énfasis a las demás cosas creadas o incluso los animales por encima de los seres humanos, la Biblia deja en claro que los seres humanos están hechos de la imagen de Dios. Y lo hace precisamente para que nosotros, dentro de toda la creación, solo nosotros podamos conocer y glorificar a Dios conscientemente. Por lo tanto, el ser humano, la criatura humana, tiene la capacidad de fabricar y manipular el mundo material. Dios le dio a los seres humanos la capacidad de labrar la tierra, de cosechar y poner la tierra bajo dominio. Al mismo tiempo, Dios invistió a los seres humanos con una mayordomía crucial en nuestra responsabilidad de usar, de disfrutar y de cuidar la creación como los representantes de Dios en ella. La Biblia también revela que el sexo es parte de la bondad de la creación de Dios. Dios hizo a sus criaturas como hombres y mujeres e invistió a estas criaturas con la responsabilidad de disfrutar su sexualidad y reproducirse en el contexto del matrimonio, que también es una institución creada por Dios antes del pecado. Así, el matrimonio es parte de la bondad de la creación de Dios. Mientras que las otras criaturas nada más se aparean, los humanos están llamados a entrar en un pacto de matrimonio mediante el cual el hombre y la mujer se unen para formar una unión que glorifique a Dios. El retrato bíblico de la creación de Dios demuestra entonces un Dios de amor, cuyo carácter surge naturalmente en su creación. Como un autor dijo, el carácter amoroso de Dios está entretejido en la urdimbre y la trama de su creación y las criaturas dentro de ella. Este mismo autor también afirmó, por lo tanto, la creación no es un hecho bruto sin significado. Deriva su significado del carácter divino y la voluntad. Como teatro de la actividad redentora de Dios, la creación no es estática, sino que se mueve hacia esa meta establecida por decreto antes de la fundación del universo. Sin el conocimiento de la creación divina, nos dejaríamos a nosotros mismos en términos de discernir o descubrir el propósito mismo de la existencia del mundo material y los medios por los cuales llegó a existir. De esta manera, por medio de la creación, conocemos que todo lo que existe proviene de Dios. De esa manera no solamente conocemos su origen, sino el propósito y el significado. Dios creó las cosas para su gloria. Y de esta manera sabemos que así como Dios es la explicación de todo lo que existe, también Él se va a encargar de traer esta historia a su fin de manera que Él sea glorificado. Dios creó todo para su gloria. Lo creó bueno en gran manera. Esta es la manera de comenzar a responder entonces a las preguntas acerca de la dignidad de la vida humana. ¿Por qué tiene dignidad la vida humana? Porque los seres humanos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué el matrimonio es importante y es solamente entre un hombre y una mujer? Porque Dios así lo estableció. La sexualidad es un regalo de Dios, el romance es un regalo de Dios para que el hombre y la mujer lo puedan disfrutar única y exclusivamente en el contexto del matrimonio. Pero también vemos la importancia de la obediencia.
Vemos la importancia del trabajo y la vocación, el cual es una idea de Dios para que poniendo nosotros nuestra creatividad y esfuerzo como seres creados de imagen de Dios, podamos glorificarlo a través de nuestra vocación. El trabajo no es una maldición. Dios le dio a Adán y a Eva trabajo antes de la caída. La ciencia y la tecnología. Dios le dio la capacidad creativa al ser humano, de manera que creando cosas nuevas a partir de lo que Dios ya había creado, lo glorificara a Él. La misma política. Dios delegó responsabilidad y autoridad en Adán sobre la creación. La adoración. El Edén mismo era un lugar, un templo de adoración a Dios. La cultura también la vemos en el Edén porque estaba llamado entonces Adán y Eva, a medida que se reprodujeran, formar una cultura que glorificara a Dios. Pero no todo, y sabemos que no todo es así actualmente. Porque aquí pasamos a la segunda escena de esta historia de la redención, la caída. Como cristianos, al ver a nuestro alrededor, sabemos que las cosas no son como deberían de ser. Sabemos que las cosas no son como fueron diseñadas para que fueran. No experimentamos el mundo lleno de bendición y de bondad que vemos en los primeros 2 capítulos del libro de Génesis. Al contrario, experimentamos un mundo lleno de enfermedades, desastres naturales, plagas, violencia, maldad, corrupción, muerte. Incluso algunas de estas cosas las experimentamos de nosotros mismos. Hemos enfermado más de alguna vez o conocemos a alguien que está enfermo de gravedad. Hemos sufrido la muerte de seres queridos. Hemos sufrido la maldad de otros hacia nosotros. Quiere decir que observar la humanidad es ver la innegable realidad de que algo está terriblemente mal. La Biblia comienza la historia con la creación, pero luego, de inmediato, pasa una explicación de lo que salió mal. Se requiere tal explicación de por qué las cosas están tan mal en el mundo, en cada cosmovisión. ¿Qué quiere decir? Que cada cosmovisión, cada filosofía de la vida tiene que dar una explicación de por qué los seres humanos somos como somos y por qué actuamos como actuamos y por qué las cosas están patas arriba en la creación. ¿Qué salió mal con la creación? La Biblia dirige a todos aquellos que han hecho esta pregunta al jardín del Edén, específicamente al capítulo 3 de Génesis, a un evento que conocemos como la caída. Cuando Adán y Eva pecaron, trajeron la corrupción y la rebelión al mismo corazón de la creación perfecta de Dios. La única criatura hecha a la imagen de Dios se rebeló en contra de Dios y trató de robarle su propia gloria. Esta es la naturaleza del pecado. Negar al Creador, negar a la gloria legítima de Dios y buscar esa gloria en nosotros mismos y para nosotros mismos en las cosas que Dios ha creado. Y las consecuencias de la caída fueron inmediatas y fueron catastróficas. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén y apartados del árbol de la vida. La tierra que libremente había dado sus frutos y cosechas se volvió hostil. Y los seres humanos tendrían que trabajar con el sudor de su frente para obtener una cosecha duramente ganada. La reproducción humana ahora estará acompañada de dolor trabajoso. Si no, las que son madres pueden dar testimonio de eso, ¿o no? Lo que es más importante, la caída explica por qué los seres humanos ya no están en paz con Dios nuestro Creador. El veredicto de Dios sobre el pecado de Adán fue inmediato. Como Génesis revela y el Nuevo Testamento afirma, cuando vino el pecado, vino la muerte. Albert Mohler dijo: nuestra comprensión de la caída y del pecado de la humanidad es absolutamente necesaria para una adecuada comprensión de la condición humana. No podemos entender la existencia humana sin referencia al pecado. Nosotros no podemos entender la existencia humana hoy sin referencia al pecado. ¿Por qué? Porque desde que nacimos, usted y yo somos pecadores.
A partir de Adán y Eva, después de Adán y Eva, todos nacieron siendo pecadores y por lo tanto todos los que han visto en la realidad ha estado el pecado ahí en medio. En otras palabras, el relato cristiano de la humanidad y el comportamiento humano choca directamente con todas las demás visiones del mundo. Esto es particularmente evidente cuando comparamos el relato de la Biblia sobre el pecado humano con distintos intentos contemporáneos de explicar por qué la humanidad está como está. Y comienzan a hablar explicaciones económicas. La humanidad está como está porque hay muchos pobres. O la humanidad está como está porque hay muchos ricos que oprimen a los pobres. O la humanidad está como está por cuestiones sociológicas o cuestiones políticas o incluso psicoterapéuticas. La Biblia dice y afirma la bondad inherente de la humanidad en términos de la bondad pura de la creación de Dios como fue al principio. Quiere decir que el ser humano sí hubo un tiempo que fue inherentemente bueno, pero la Biblia también explica que después de la caída, el ser humano es a su propia manera rebelde e insurrecto, que continuamente está tratando de destronar a Dios y tomar su gloria como propia. El ser humano no es inherentemente bueno. Como muchos dicen, no, es que todos son buenos por naturaleza, pero la sociedad es la que los corrompe, por lo tanto necesitan la educación para ser buenos. Cuando la gran mayoría de asesinos seriales en la historia han sido personas muy, pero muy educadas. Por lo tanto, cuando miramos a la humanidad, cuando leemos los periódicos, cuando vemos la noticia, cuando nos relacionamos con las demás personas, incluso con nuestros propios hijos, los cristianos debemos de estar conscientes de que lo que presenciamos es la resolución del pecado y una demostración de lo caído de la humanidad. Yo tengo una hija que acaba de cumplir la semana pasada 2 años. La amo, es linda, pero es pecadora. Ya se ven en ella, si aún sin estar consciente de su pecado, se ven esos frutos de la rebeldía, de que quiere hacer lo que ella quiere. Y es que ahí veo la demostración caída de la humanidad. En mi esposa lo veo. Pero ¿saben cuál es la evidencia más directa y constante de la caída? Lo que usted ve cuando se mira en un espejo. O en términos modernos, lo que usted ve cuando se toma una selfie. Esa es la evidencia más clara del pecado. Porque usted es pecador y yo soy pecador. Por medio de entender la caída, damos respuesta a la pregunta, entonces si Dios creó todo bueno en gran manera, ¿por qué hay tanto dolor y sufrimiento en el mundo? Dentro de la cosmovisión bíblica, el sufrimiento no es algo permanente o algo que sea intrínsecamente necesario de la realidad. ¿Por qué afirmo esto? ¿Por qué aclaro esto? Porque sí hay algunas cosmovisiones de filosofías que dicen que sí, el dolor y el mal tienen que necesariamente estar para que la realidad exista, como la noción oriental del yin y del yang. No, la maldad no es eterna. Por el contrario, todo dolor y sufrimiento es el resultado de la caída. Es consecuencia de la noción bíblica del pecado. La Biblia tiene un punto de vista lineal. No es un punto de vista cíclico. La línea tiene un punto de vista lineal del sufrimiento. No ha sido siempre así, no siempre ha habido sufrimiento. Antes de la caída no había sufrimiento y no siempre será así. Luego, cuando Cristo vuelva por segunda vez, como vamos a hablar más adelante, en la nueva creación no va a haber sufrimiento. Entonces, cuando experimentamos sufrimiento o lo observamos en la vida de las personas que nos rodean, una de las preguntas más frecuentes que hacemos es ¿por qué? ¿Por qué sucedió ese desastre natural? ¿Por qué una persona amada tiene cáncer? ¿Por qué nunca pude conocer a mi padre? ¿Por qué mis padres me trataron así? ¿Por qué Dios permitió esto?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es alentador saber que no estamos solos cuando hacemos estas preguntas. Es alentador saber que incluso clamar en nuestro dolor a Dios no está prohibido. Porque la misma Biblia nos ofrece la visión de un Dios que es lo suficientemente grande para manejar todo este tipo de preguntas y suficientemente grande como para confiar en Él, incluso cuando todo lo que está alrededor nuestro parece que se está cayendo en pedazos. Con la caída podemos explicar el mal, la corrupción y el sufrimiento del mundo. Podemos explicar por qué ya no se respeta la dignidad de la vida humana. Podemos explicar por qué el matrimonio está en decadencia, por qué las distorsiones y las perversiones sexuales, por qué la corrupción, por qué hay gobiernos tiránicos y totalitaristas, por qué la enfermedad, de dónde vienen las falsas religiones, la falsa enseñanza y la falsa adoración. Es por causa de la caída. Por eso que cada cosmovisión debe dar cuenta, debe explicar lo que está mal con la humanidad y por qué el cosmos demuestra tanta muerte, decadencia y aparente falta de sentido. Si no sabe explicarlo es porque es una cosmovisión falsa. Solo hay una cosmovisión que se puede sostener respondiendo a todas estas preguntas y es la cosmovisión cristiana bíblica. Por eso como cristianos sabemos que el mundo tal como lo vemos contiene vestigios de la gloria de Dios que brilla a través de la corrupción del universo arruinado por el pecado. Sin embargo, también sabemos que constantemente se nos recuerda que todo el universo está gimiendo bajo la carga del pecado humano. No tenemos que estar sorprendidos por el pecado humano. No tenemos que estar sorprendidos por las terribles consecuencias del pecado, sino que podemos soportar este conocimiento porque estamos seguros de que ese no es el final de la historia. Al contrario, el tercer acto, la tercera escena, es el clímax de todo esto, la redención. La tercera gran etapa de la historia redentiva inicia con la afirmación de que el propósito de Dios desde el principio fue redimir a un pueblo a través de la muerte de su Hijo. Y que lo hace para la alabanza de la gloria de su gracia y así muestra la excelencia de su nombre a lo largo de la eternidad. Cuando llegamos a esta etapa de la historia, al gran acto de Dios para nuestra redención, llegamos al corazón mismo de la autorrevelación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Sabemos que el Hijo de Dios no entra en la narración bíblica en este punto de la historia, sino que sabemos lo que dice Juan 1:1 al 4. En un principio era el Logos. Y el Logos, el verbo, la palabra estaba ante Dios y Dios era el Logos. En un principio estaba ante Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él había vida y la vida era la luz de los hombres. La palabra a través de la cual se hizo todo cuanto existe, aquel que tiene vida en sí mismo, aquel que es la luz, ahora entra en la historia de una manera diferente, porque siempre ha estado en la historia. Entra en la existencia humana, asumiendo una humanidad auténtica para identificarse con nosotros y salvarnos de nuestros pecados. La doctrina de la creación conduce a la doctrina de la redención, porque el cosmos fue creado como el teatro de los actos redentores de Dios. El Logos creador se hizo hombre para ser nuestro redentor. En el Logos encarnado, la gracia y la verdad vinieron a ser una realidad divina para nosotros. De manera que en Él, solo en Él, por su muerte y resurrección, tenemos salvación. Y ahora podemos tener una cosmovisión distinta que nos lleva a vivir coram Deo. Vivir toda nuestra vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, en su honor y para su gloria. La redención es el trabajo de Dios desde principio a fin. Así como Dios se ha revelado a sí mismo en términos exclusivos, porque es el único Dios verdadero, revela su evangelio como exclusivo. No hay otro medio de salvación más que el evangelio. Y como en cualquier otro punto de la historia, dependemos completamente de la Biblia para conocer de Cristo y del evangelio. Solo a través de la Biblia llegamos a entender quién es Jesús. Él es Dios hombre, Dios encarnado, y comprender el propósito por el cual Él vino, sufrió, murió y resucitó entre los muertos. La cosmovisión cristiana también debe enmarcarse en el hecho de que Dios está llamando a un pueblo purificado por la sangre de su Hijo. ¿Qué quiere decir? Que Dios no hace parte de algo más grande que nosotros mismos. No hace parte de una nueva humanidad que la Biblia llama iglesia.
y que es nuestra responsabilidad proclamar este evangelio del reino de Dios. De esta manera entonces podemos explicar que aquello que se perdió y se tergiversó con la caída se ha restaurado con Cristo por medio de la redención que Él ha ofrecido, que Él ha ganado, que Él nos da. De manera que en Cristo hay solución real y esperanza, no solo de salvación, sino de una vida integral que glorifica a Dios. Si al entender la caída podemos responder la pregunta, ¿por qué hay sufrimiento y dolor? Es por medio de la redención que obtenemos esperanza en medio del sufrimiento. Porque por medio de la redención entendemos que Dios no nos dio una pastilla o no nos dio medicina para aliviar el dolor y el sufrimiento, sino que Él se entregó a nosotros. Él vino, Él entró en el espacio y el tiempo a una vida de sufrimiento. En el centro de la historia bíblica, dice un autor, hay un Dios que en realidad se adentra en el sufrimiento por nosotros. En el Nuevo Testamento de la Biblia enseña que Jesucristo era Dios en forma humana. Él nació, vivió, murió y resucitó de entre los muertos para derrotar al mal y reconciliar con Dios a aquellos que confían en Él. Cuando Jesús fue colgado en la cruz, sufrió una de las peores muertes imaginables, porque tomó los pecados de la humanidad. A pesar de su inocencia, Él sufrió y murió por nuestros pecados. El sufrimiento de Cristo no se llevó nuestro propio dolor inmediatamente. De hecho, Jesús le aseguró a sus seguidores que efectivamente tendrían problemas en esta vida. Pero el sufrimiento de Cristo da esperanza durante los tiempos difíciles, porque imparte algo que es más fuerte que el sufrimiento: su amor. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Corrie ten Boom, que fue una persona holandesa que ayudó a muchos refugiados, a muchas personas a huir del régimen nazi, escribió mientras estaba en una prisión nazi en 1944: no hay un hoyo tan profundo, sino que el amor de Cristo es aún más profundo. Timothy Keller lo explica de la siguiente manera: si hacemos una vez más la pregunta ¿por qué Dios permite que el mal y el sufrimiento continúen? Y vemos la cruz de Jesús, aún no sabemos cuál es la respuesta. Sin embargo, ahora sabemos cuál no es la respuesta. No puede ser que no nos ame. No puede ser que sea indiferente o esté separado de nuestra condición. Dios toma nuestra miseria y sufrimiento tan en serio que estuvo dispuesto a cargarlo Él mismo. Así en Cristo no solo se ha redimido a los seres humanos que confiesen su nombre, sino que junto con ellos se redime y toma un nuevo significado la dignidad de la vida humana, el matrimonio, la sexualidad, la cultura, la ciencia, la tecnología, el gobierno, como algo que en Cristo, por y en el Evangelio, puede dar gloria a Dios. Y así llegamos a la última escena, al último acto de esta historia de redención, a la consumación. La reversión de la maldición del pecado se origina en el amor de Dios y su determinación soberana de salvar a los pecadores. Y se basa en la cruz, en la resurrección de Cristo. La expiación de Jesucristo a nuestro favor logra nuestra salvación del pecado. Sin embargo, el Nuevo Testamento deja en claro que aún no estamos completos, que aún no hemos llegado al final, sino que estamos esperando la transformación de nuestros cuerpos y la llegada del reino de Cristo en plenitud. La doctrina cristiana de la escatología proporciona a la cosmovisión cristiana su comprensión de la historia. Y es que cada visión, cada filosofía de vida, cada cosmovisión debería de proporcionar, debería de explicar hacia dónde se dirige la historia. Debería de explicar si la historia humana tiene un propósito o no. Y solo la cosmovisión cristiana triunfa en esto. El cristianismo fundamenta el significado de la existencia humana en el hecho de que estamos hechos a la imagen de Dios. Y el significado de la historia humana en la seguridad de que Dios providencialmente gobierna toda la creación. Por lo tanto, la cosmovisión cristiana dignifica la historia y nos asegura que la historia es importante y significativa. El Evangelio de Cristo, de hecho, se basa en hechos históricos.
Y también nos da la promesa de que así como Él vino, Él volverá. Y al entender el reino, entonces, nos beneficiamos al considerar el hecho histórico de que el reino de Dios ya está aquí. Fue inaugurado por Cristo con su muerte y resurrección. Pero aún no ha llegado del todo. La historia actualmente, desde que Cristo subió a los cielos y se sentó en el trono y ya está gobernando y reinando, es en su carácter entre un ya, pero todavía no. Ya Cristo está reinando, pero todavía no es plenamente evidente a los ojos de todos. Ya tenemos vida eterna, pero todavía no la experimentamos plenamente. Ya los poderes del siglo venidero han sido entregados a nosotros por el Espíritu Santo, pero todavía seguimos pecando. Entonces, ese carácter del ya y todavía no del reino explica por qué, aunque el pecado es totalmente derrotado en la cruz, todavía experimentamos el pecado en nuestras vidas. La muerte fue derrotada en la cruz, pero todavía saboreamos la muerte porque experimentamos la muerte aún. El orden creado continúa clamando por la redención. La serpiente, aunque ya fue aplastada, el veneno de ella todavía pica. Pero sabemos que al final de esta era, Cristo regresará para traer su reino en plenitud, para consumar su reino, el que Él ya inauguró. Él gobernará con justicia perfecta y juzgará a las naciones y vindicará su propia causa. Los acontecimientos que se desarrollan apuntan a un juicio final, concluyente de la historia. Este juicio final, al final de la historia, valga la redundancia, es necesario por el hecho del pecado humano y por el hecho de la realidad infinita de que Dios es santo. La Biblia presenta directamente la seguridad de un juicio final que va a demostrar la perfección de Dios y la gloria de su justicia. Este juicio final va a demostrar la misericordia de Dios de aquellos que estén en Cristo, pero también va a demostrar su ira a aquellos que se negaron a creer en Cristo. Su ira justamente derramada por el pecado. Ese juicio final será tan perfecto que todos deben saber que solo Dios es justo y que sus decretos son absolutamente perfectos. El poder de Dios se demostrará cuando todas las autoridades sean sometidas al Señor Jesucristo, cuando todo reino terrenal ceda, cuando toda rodilla se incline y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Cada momento de la historia, hermano, está clamando por el juicio. Cada pecado y cada pecador serán llevados ante el trono de Dios y se realizará una satisfacción plena en el juicio. Las demandas de la justicia divina se van a cumplir por completo. Y la misericordia y la gracia de Dios se demostrarán por completo. La gloria del jardín del Edén va a ser superada por la gloria del cielo nuevo y la tierra nueva. La paz perfecta va a amanecer en el reino consumado de Cristo. Y en ese día del juicio se va a demostrar que todos los intentos humanos de justicia quedaron muy lejos de la justicia auténtica, quedaron cortos, porque en ese día la justicia perfecta de Dios ciertamente inundará todo como un río poderoso. El destino del pecador no arrepentido es el castigo eterno, pero la justicia de Dios también es restauradora. Y aquellos que están en Cristo llegarán a conocer la satisfacción absoluta, la paz, la plenitud y la restauración que Cristo promete. Todo ojo le verá, pero aquellos que amamos a Cristo, las lágrimas de nuestros ojos serán secadas por Él. La Biblia no hace ninguna promesa de llevarse nuestro sufrimiento en esta era, en esta parte de la gloria, pero sí nos da esperanza por la cruz de Cristo y su resurrección de que el sufrimiento un día terminará para siempre. Al final de la Biblia se nos da una visión gloriosa de un mundo venidero en el que todo el dolor y sufrimiento se irán para siempre. Por eso Apocalipsis 21:4 dice algo hermoso, que Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Así,
En la consumación, la imagen de Dios, limpiando las lágrimas de los ojos de su gente, de su pueblo, comunica no solo el cese del sufrimiento terrenal, sino también el consuelo para el sufrimiento terrenal actualmente. El telón de fondo de la eternidad pone en perspectiva el lapso de una vida humana. Nuestro tiempo en la tierra es corto. Puede ser que estemos sufriendo, pero no sufriremos para siempre. La eternidad dignifica el tiempo cuando nos recuerda nuestra finitud. La etapa final de la narración bíblica nos recuerda que debemos anhelar la eternidad y la gloria que está por venir. Entonces, ¿qué podemos decir para concluir? Que la cosmovisión cristiana se enmarca en la autorrevelación de un Dios soberano que ha dado origen a todas las cosas. Y Él es quien dirige la historia para centrar todas las cosas en Cristo para su propia gloria. La conclusión de la historia de la redención nos recuerda que no debemos de buscar la realización máxima en esta vida, sino que debemos de seguir a Cristo en obediencia y dar la totalidad de nuestras vidas a aquellas cosas que darán gloria a Dios, aún en medio de este mundo caído. Debemos de vivir poniendo nuestra esperanza en Cristo. Aún en medio de la enfermedad, del dolor, de la traición, del sufrimiento, de la persecución y de la muerte, sabemos que los propósitos de Dios son seguros y que Él va a ser glorificado. Así, con confianza en el Evangelio podemos orar y clamar: ven pronto, Señor Jesús. Pero esta confianza solo la podemos vivir teniendo una cosmovisión bíblica, la cual se inicia, perfecciona y consuma en Jesucristo, el Logos encarnado. Él es el creador y sustentador de todas las cosas, pero también es nuestro redentor y restaurador. Por lo tanto, solo en Él se puede interpretar verdaderamente la realidad. Solo en Él podemos vivir coram Deo. Solo en Él podemos vivir ante la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, en honor a Dios y para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque en tu misericordia